Mayo de 2021. Nace el MESC, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, para agrupar a todos los colectivos solidarios con la isla del Estado español. Hoy ya más de 60. El MESC es heredero de anteriores plataformas y coordinadoras que en las 3 décadas anteriores agruparon a asociaciones de amistad con Cuba, comités, ONGs, partidos y sindicatos. En el momento de su creación, la primera tarea del MESC no podía ser más ambiciosa y urgente: reunir fondos para comprar 1 millón de jeringuillas y así ayudar a la vacunación masiva contra la COVID de toda la población cubana. ¿Creen que lo consiguieron? Sí, en ese momento se produjo en Cuba una contradicción dramática. Por un lado, gracias a su desarrollo científico, consiguió crear inmediatamente 3 vacunas. Fue el único país del sur y esto le permitió no depender de las farmacéuticas. Pero por otro lado no tenía jeringuillas para inmunizar a toda la población. En apoyo al proceso de vacunación anti-COVID-19 en Cuba, fue recibido este viernes en la capital un donativo de jeringuillas enviadas por el Movimiento de Solidaridad con Cuba en ese país. En el Estado español nos propusimos conseguir 1 millón de jeringuillas y conseguimos 4. Y a nivel europeo nos planteamos conseguir 10 millones y conseguimos 20. Pero debido al bloqueo genocida de los Estados Unidos, Cuba no tenía suficientes jeringuillas ni agujas para hacer la vacunación. Comunicamos con profunda alegría que ha arribado a Puerto de Cuba el 9º envío de ayuda y primero de 5 contenedores de jeringuillas e insumos médicos importantes. De ahí que el movimiento de solidaridad con la Revolución Cubana a nivel mundial se organizó y cumplió. La vacunación fue un éxito. La solidaridad es la ternura entre los pueblos. Cuba, un pequeño país en desarrollo del sur global, sufre un bloqueo económico despiadado por parte del gobierno de Estados Unidos desde hace más de 6 décadas. Sin embargo, esta política de asfixia jamás había tenido mayor impacto, nunca había generado mayor sufrimiento en la población civil cubana que en la actualidad. ¿Por qué? Expliquemos de dónde viene esta situación. Vayamos al 17 de diciembre de 2014. Lo que pasó ese día es que Barack Obama y Raúl Castro anunciaron que habían tomado una serie de medidas que iban a mejorar las relaciones entre los dos países. A partir de ese momento en Cuba se vivió una época de esperanza. El año 2015 y 2016 mejoró muchísimo la economía y bueno, todo el pueblo cubano estuvo muy contento de la normalización de relaciones con Estados Unidos. Imagínate que hasta se atrevieron los Rolling Stones a dar un concierto en La Habana. I was standing by the bridges where the dark water flows. Pero llegó Donald Trump a la presidencia y entregó a los senadores republicanos de la mafia cubanoamericana, especialmente a Marco Rubio, la política exterior de Estados Unidos en relación a Venezuela y Cuba. Y empezó el calvario. Contra Cuba se aplicó una batería de 240 sanciones nuevas. Sancionaron a navieras que llevaban combustible a la isla y prohibieron vuelos y cruceros, lo que además del daño económico general hizo que quebraran muchos negocios privados. Impidió las remesas familiares desde Estados Unidos. Aplicó los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, lo que ahuyentó la inversión extranjera. Y al final del mandato metió a Cuba en la falsísima lista de países que patrocinan el terrorismo, algo que impone el bloqueo bancario internacional casi total a mi país. En el caso de Venezuela, Estados Unidos acabó con el 90% del ingreso petrolero. Esto supuso un impacto brutal, no solo en Venezuela,
sino también en Cuba por su dependencia del petróleo venezolano. En medio de esta guerra total, llegó la COVID-19, que acabó con una de las pocas fuentes de ingreso que le quedaban a Cuba, el turismo internacional. Las consecuencias, que siguen presentes, son la falta de insumos de todo tipo, medicamentos, alimentos, combustible, electricidad y una fuerte ola migratoria. También tensiones y protestas sociales azuzadas por campañas comunicacionales dirigidas desde Estados Unidos. El MES nació en este escenario, en el momento más difícil de la Revolución cubana en décadas, y se volcó en una doble tarea: la denuncia pública del bloqueo y la ayuda material al pueblo cubano. Las labores de sensibilización han sido en estos 3 años intensas. Pues sí, la primera acción unitaria de calle del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba fue en junio de 2021, cuando realizamos concentraciones y movilizaciones en más de 20 ciudades del Estado español. Y se hizo de manera simultánea a la votación en la ONU que cada año exige a Estados Unidos acabar con el criminal bloqueo a Cuba. La Asamblea General de la ONU una vez más adoptó hoy, con el apoyo de 184 de sus Estados miembros, una nueva resolución que pide el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Cada colectivo del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba realiza además sus propios actos: charlas, jornadas, exposiciones, caravanas de bicicletas, paseos en barco, casetas en fiestas. En estos 3 años han sido más de 500 actos de reivindicación y denuncia. Pues en el año 2023, por ejemplo, el MES tuvo una participación muy activa en un evento muy importante que se realizó, que fue el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba. Este tribunal se celebró en Bruselas, concretamente en la sede del Parlamento Europeo, y aunque fue un juicio simbólico, la verdad es que jurídicamente fue muy riguroso y sentenció de forma final que sin duda el bloqueo es un crimen contra la humanidad. En tiempos de crisis económica intensa en Cuba, las organizaciones del MESC han impulsado la ayuda material con decenas de envíos por vía marítima y aérea, con donaciones de material sanitario o educativo, así como mediante proyectos de cooperación. La campaña Toneladas de Solidaridad contra el Bloqueo a Cuba, la de ayuda a Pinar del Río tras el huracán Ian, la de apoyo a Matanzas tras el incendio de la base de supertanqueros o la campaña de leche en polvo para Cuba son algunas de las más importantes iniciativas en estos 3 años. La campaña de solidaridad, Toneladas de Solidaridad para Cuba, tuvieron su hito en el contenedor que enviamos con antibióticos y medicamentos gracias a la colaboración del cantautor Silvio Rodríguez, que donó todo el dinero conseguido en su concierto en Madrid para dicha actividad. A todas esas mujeres y hombres humildes, sobre todo que en España y en tantos lugares del mundo sacan sus dineritos y poquito a poco reúnen para hacer posible estas donaciones. También desde la península y desde Canarias se han enviado más de 30 contenedores y 20 envíos aéreos, también de medicamentos, de material hospitalario, también de algún material, por ejemplo, para apoyar a las personas que sufrieron el huracán Ian. A lo largo del año 2023 se inició una recaudación con la idea de mandar 10 toneladas de leche en polvo para Cuba. Esta leche en polvo fue comprada con los 51.000 euros que se recaudaron en todo el país. Este objetivo fue superado con creces porque ese mismo año, en octubre, salió dirección Santiago de Cuba 12,5 toneladas. Y también realizamos campañas específicas en septiembre del 2022, cuando asoló la isla el huracán Ian en la zona de Pinar del Río. Conseguimos captar fondos en 10 cuentas bancarias de diferentes entidades y fue posible el envío de varios contenedores con colchones y diferente material.
Ante estos resultados, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó en su cuenta oficial de Twitter que volvimos y volveremos a la Asamblea General de Naciones Unidas mientras exista el bloqueo. El bloqueo contra Cuba es condenado cada año en la Asamblea General de Naciones Unidas por práctica unanimidad. Y los votos en contra solo de Estados Unidos e Israel, quienes quedaron aislados ante el reclamo de la mayoría de la comunidad internacional. Es una violación masiva de derechos humanos y su denuncia pública es llevada por los colectivos del MESC a las calles, a las salas de conferencias, a las redes sociales, a los parlamentos, a los ayuntamientos. Sin embargo, encuentra un muro en los grandes medios de comunicación que minimizan su impacto. Algunos incluso ponen en duda la propia existencia del bloqueo. Es uno de los grandes desafíos de la solidaridad y del MES, romper el muro de silencio que rodea a esta guerra. Lo conseguirán. Para eso y para mejorar el trabajo de coordinación en todos los frentes, se organiza cada 2 años el Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba. El último en octubre de 2024, en Torremolinos, Málaga, que marca la hoja de ruta, el plan de acción del MES para los 2 próximos años, que seguirán siendo de resistencia, de pelea y de mucha solidaridad. Cuba no està sola. Activem i organitzem la solidaritat. Hoy como ayer, todos y todas debemos de ayudar a Cuba a respirar. Auchi dezagun arresia apurtu bloqueoa. Apoyemos as mulleres cubanas. Son as principais víctimas desta guerra. Trenquem el mur de silenci sobre un crim contra la humanitat. Cuba mejor sin bloqueo.